En la planificación urbana profesional y la planificación macroeconómica existe un término que no se escucha en las noticias ni se ve en los folletos turísticos. Se trata del concepto de umbral crítico de entropía de infraestructura. Formalmente, describe el estado en el que el coste de mantener la vida de una ciudad empieza a superar el valor económico que ésta genera. Durante mucho tiempo, este indicador se consideró un modelo teórico para ciudades fantasma como Detroit tras el colapso de la industria automotriz. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2023, informes internos de varios auditores municipales europeos comenzaron a registrar una anomalía que no encaja en los ciclos económicos estándar. Estamos acostumbrados a atribuir el malestar de las capitales europeas a problemas locales, huelgas de basura en París, la crisis inmobiliaria en Berlín, la sobrecarga del transporte en Londres o la delincuencia en Estocolmo. Pero si superponemos estos eventos, aparentemente dispares a la cronología de flujos de capital y cambios regulatorios de la Unión Europea, no vemos caos, sino un proceso claramente estructurado, un proceso de reformateo sistémico del espacio urbano que ha pasado de una fase de acumulación oculta a una fase de desplazamiento activo. Las instituciones oficiales en Bruselas lo denominan transición verde y optimización del entorno urbano. Sin embargo, el análisis de los datos del mercado inmobiliario y las estadísticas demográficas muestra lo contrario. Las ciudades europeas no solo se están encareciendo, sino que se están volviendo funcionalmente incompatibles con la vida de clase media que ha sido su base durante los últimos 70 años. Lo que presenciamos ahora no es una crisis, es el resultado de un algoritmo específico que no se lanzó ayer y cuyas consecuencias los reguladores ya no parecen controlar. La anomalía comenzó a manifestarse no en las calles, sino en las cuentas cerradas de 1900, los gigantes de los seguros y los fideicomisos de inversión inmobiliaria, REIT. La primera señal llegó a principios de la década de 2020, cuando los analistas registraron una extraña brecha. Con el crecimiento del PIB nominal en las ciudades, el poder adquisitivo real de los residentes permanentes comenzó a caer drásticamente, mientras que el valor de los activos, viviendas y locales comerciales continuó creciendo exponencialmente. En una economía de mercado normal, esto es imposible. Si la gente se empobrece, los precios de la vivienda deberían bajar debido a la caída de la demanda. Pero en Londres, Ámsterdam, Múnich y París funcionó una lógica diferente. Estudios realizados por consultoras independientes y publicados parcialmente a través de filtraciones en la prensa financiera indican que el mercado inmobiliario europeo se ha desvinculado artificialmente de la economía real de los hogares. Un indicador clave fue un informe del Bundesbank que, en tono moderado, advirtió de una sobrevaloración del parque inmobiliario en las ciudades alemanas del 20 al 30%. Sin embargo, en lugar de una corrección del mercado, asistimos a una paradoja. Los precios no bajaron. En cambio, la estructura de propiedad cambió. Los pequeños y medianos propietarios comenzaron a desaparecer en masa, dando paso a conglomerados empresariales. Pero lo más alarmante no es el cambio en la señalización, sino la degradación física del entorno en un contexto de inversiones récord. Los datos de los servicios municipales de Barcelona y Roma correspondientes a 2023 muestran un aumento crítico en los tiempos de respuesta ante emergencias, interrupciones en la recogida de residuos y la incapacidad de las redes energéticas para soportar los picos de demanda. Esto no es solo negligencia, es una consecuencia matemática de la pérdida del elemento vital de las ciudades, las personas que mantienen esta infraestructura. Para comprender la magnitud del fracaso, sencillamente, debemos recordar cómo se suponía que funcionaba con normalidad una ciudad europea. El modelo urbano clásico de Europa en la segunda mitad del siglo XX se basaba en el llamado contrato social de accesibilidad. El sistema funcionaba como un circuito cerrado con retroalimentación. La ciudad proporcionaba vivienda a profesores, policías, enfermeras, conductores y pequeños empresarios. Estas personas creaban la base imponible y garantizaban el funcionamiento de los servicios.
El municipio, a su vez, regulaba el mercado de la vivienda y el alquiler comercial para que el coste de la vida no superara el 30-40% del ingreso medio. Esta estabilidad estaba garantizada por estrictos mecanismos regulatorios. Existía una zonificación clara, restricciones al capital especulativo y requisitos para que los promotores crearan infraestructura social. Si los precios subían demasiado rápido, se activaban redes de seguridad, impuestos sobre las viviendas vacías, restricciones a los alquileres o construcciones municipales a gran escala, como en el famoso Modelo de Viena. El sistema se configuró para la homeostasis, mantener un equilibrio entre los intereses del capital y los intereses de la comunidad. El principal indicador de la salud de este sistema era el llamado índice de disponibilidad de servicios. Este medía el tiempo que el residente promedio dedicaba a acceder a bienes básicos, medicamentos, educación, transporte. Durante décadas, este indicador en Europa fue un referente mundial. La infraestructura era financiada por una amplia base de la clase media que vivía, trabajaba y gastaba dinero dentro de la ciudad. El dinero circulaba localmente, creando un efecto multiplicador. Sin embargo, en algún momento entre las décadas de 2010 y 2020, se introdujo una nueva variable en este mecanismo consolidado, que en un principio parecía una modernización tecnológica. Se trata de la introducción a gran escala, la implementación de las nuevas normas ambientales, ESG, y las directivas energéticas de la UE, en particular los requisitos de eficiencia energética de los edificios, EPBD. En teoría, parecía lógico. Las antiguas ciudades europeas necesitaban ser renovadas para reducir las emisiones de carbono. Normalmente, este proceso se habría llevado a cabo de forma gradual, con subvenciones gubernamentales para los propietarios. Una auditoría habría identificado las áreas problemáticas, el gobierno habría asignado las subvenciones y los propietarios habrían realizado las reparaciones. Este es el ciclo burocrático habitual: problema, recurso, solución. Pero la realidad fue diferente. En lugar de una modernización fluida, el mercado recibió un duro golpe. La introducción de estrictos requisitos para la clasificación energética de los inmuebles, Certificado de Eficiencia Energética, CEE, convirtió una parte significativa del parque inmobiliario en un activo tóxico para el propietario medio. Renovar una casa antigua en el centro de Ámsterdam o Milán, para cumplir con las nuevas normas, se volvió más caro de lo que la propia casa podía generar en una década. Y aquí llegamos a un punto de bifurcación, donde la lógica económica habitual se desmorona. En lugar de ayudar a los propietarios a adaptarse, el sistema ha creado condiciones en las que poseer una propiedad en la ciudad se ha convertido en una carga financiera incompatible con los ingresos de la clase media. Esto no parecía un error, parecía preparar el terreno para un actor de una escala completamente diferente. Las auditorías del mercado inmobiliario para 2022-2024 muestran una concentración anormal de activos. Mientras los propietarios privados ponían a la venta masivamente apartamentos debido a la incapacidad de mantenerlos y pagar los nuevos impuestos ambientales, los grandes fondos institucionales, BlackRock, Vanguard y los fondos de pensiones estatales de Noruega o Canadá comenzaron a comprar estos inmuebles por bloques enteros. ¿Por qué es esto importante? Porque al inversor institucional no le interesa la ciudad como entorno vital. Para él, un edificio es una partida en el estado financiero, un activo que debe generar un cierto porcentaje de beneficios para los accionistas. Y aquí surge un conflicto de intereses que destruye la esencia misma de la ciudad. Para garantizar la rentabilidad al nivel que exigen los inversores, los alquileres deben elevarse a un nivel que el mercado laboral local no pueda sostener físicamente. Vemos cómo se rompe el ciclo normal de trabajo-salario-vivienda. Surge la llamada paradoja del vacío. En las zonas más prestigiosas de Londres y París, las ventanas no se iluminan por las noches. La vivienda se ha convertido en oro de hormigón, un medio para preservar el capital, no un lugar para vivir. Pero la infraestructura de la ciudad, alcantarillado, electricidad, carreteras, está diseñada para la gente. Cuando la gente se desplaza, la infraestructura
pierde su base financiera. Y aquí comienza lo más interesante. A pesar de los evidentes signos de disfunción, la fuga de personal cualificado, el cierre de pequeños negocios, la degradación de los espacios públicos, los reguladores no detienen el proceso, al contrario, aumentan la presión. Se están introduciendo nuevas zonas con acceso limitado al transporte, se están incrementando los impuestos sobre los inmuebles ineficientes y se están implementando sistemas digitales para monitorizar el consumo de recursos. Parece que el objetivo de estas medidas no es mejorar la vida de los ciudadanos, sino acelerar la depuración del territorio de quienes no encajan en el nuevo modelo económico. Aquí llegamos a la etapa más difícil de la investigación. Si los hechos de degradación de la infraestructura y desplazamiento de población son evidentes y se confirman con cifras, la pregunta ¿por qué sucede esto? Permanece en el terreno de las interpretaciones. Es aquí donde los datos analíticos se descomponen en dos escenarios probables. Ambos son aterradores, pero de diferentes maneras. El primer escenario puede llamarse la inercia del error burocrático. Se basa en el supuesto de que los tecnócratas europeos se han convertido en rehenes de sus propios modelos teóricos. Según esta versión, la estrategia del Pacto Verde y los planes de optimización urbana se desarrollaron en una era de bajos tipos de interés y energía barata, hasta 2022. En esos modelos, el coste de la modernización de las viviendas debía cubrirse con préstamos baratos y el crecimiento económico debía compensar la inflación. Cuando la situación económica cambió, la energía se encareció y los préstamos dejaron de estar disponibles. La compleja maquinaria regulatoria ya había cobrado impulso. Es imposible detenerla debido a las obligaciones legales y a la inercia de la enorme burocracia de la UE. Las autoridades ven que las nuevas regulaciones ambientales están destruyendo el mercado de alquileres y a las pequeñas empresas, pero continúan implementándolas porque así lo estipulan las directivas aprobadas hace 5 años. En este escenario, observamos una catástrofe gerencial clásica. El sistema ejecuta ciegamente una instrucción que conduce a su autodestrucción, porque simplemente no existe un mecanismo para cancelarla. Esto es una tragedia de incompetencia. Sin embargo, existe un segundo escenario que se confirma cada vez más en los informes de los gigantes de la inversión. Se trata del escenario del desmantelamiento controlado de la propiedad. Este asume que la inadecuación de las ciudades para la vida de la clase media no es un efecto secundario, sino un indicador objetivo. Presten atención al concepto de ciudad como servicio, GaaS, que se promueve activamente en los foros de Davos. La lógica es simple. La propiedad de activos, un apartamento, un coche, una oficina, en las megalópolis se convierten en privilegio de la élite. Para el resto de la población se ofrece un modelo de suscripción. No se posee una vivienda, sino que se alquila a un fondo corporativo. No se tiene coche, sino que se paga el viaje. No se tienen ahorros, sino que se tiene acceso a servicios a cambio de lealtad y un comportamiento social correcto, huella de carbono, cumplimiento de las normas. Si observamos la situación desde esta perspectiva, el caos en las ciudades europeas adquiere una lógica aterradora. El desplazamiento de pequeños propietarios debido a las insoportables exigencias ambientales es una forma de consolidar activos en manos del gran capital. El aumento de precios actúa como un filtro que expulsa al exceso de población, dejando solo a especialistas bien remunerados y personal de servicio mal pagado, viviendo en zonas especiales o muy alejadas del centro. La ciudad se está convirtiendo en un club cerrado donde las tarifas de entrada suben constantemente. Ya podemos ver evidencia de esta transformación en la sección sobre las consecuencias que ya no se pueden ocultar. En primer lugar, el tejido mismo de la vida urbana está cambiando. Las capitales europeas están perdiendo rápidamente su identidad cultural, convirtiéndose en zonas estériles de consumo. Los pequeños negocios, panaderías familiares, librerías, talleres locales, están cerrando masivamente. No pueden soportar la competencia de los gigantes de la red, que disfrutan de exenciones fiscales y un margen de seguridad. En su lugar, aparecen boutiques de lujo o puntos de entrega automatizados de mercancías.
Las calles, que han sido centros de socialización durante siglos, se están convirtiendo en corredores para los repartidores. En segundo lugar, existe una parálisis de la economía de servicios. En 2024, las empresas de transporte de Berlín, Londres y París se enfrentan a una escasez de personal sin precedentes. Conductores de autobús, enfermeras, profesores y policías simplemente no pueden permitirse vivir en las ciudades donde trabajan, y se vuelve económicamente poco rentable viajar de 2 a 3 horas desde las afueras. Esto conduce a fallos sistémicos, cancelación de rutas, cierre de hospitales, aumento de los tiempos de espera policiales. La ciudad, que ha desplazado a sus trabajadores, comienza a devorarse a sí misma. La reacción de las autoridades ante estos procesos es reveladora. En lugar de resolver el problema de raíz,